Un segundito. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos empezando la clase número 8 de la Escuela Crecer del año 2025 con estos alumnos excepcionales que tenemos aquí presentes, gloria a Dios. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a estar presentando esta clase que se llama Descubriendo los dones del discípulo. Amén. Así que ahí voy a empezar a compartir. ¿Me dicen amén si lo ven? Sí, sí. Amén. Amén, sí. Aleluya. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Descubriendo los dones del discípulo. Bueno, quiero creer que hasta acá todos hicieron los cuestionarios, los repasos de las clases anteriores. A veces no les damos mucho tiempo, pero la verdad es que no son tan complicados, ¿no? Así que los animo, hermanos, a que puedan completar los formularios de Google que están en línea, ¿sí? Y vamos a ir ya mismo a la clase. ¿Me traes la Biblia, Esteban, por favor? Vamos a leer el texto base de esta clase, que está en Primera de Corintios, capítulo 12. Qué lindo cuando se escuchan pasar las hojas. Me gusta. Mami, me dijiste que todo lo iba a hacer. Sí, mi amor, vos toma, ahí tenés el mouse. Ahora yo te digo cuándo, ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 12. Por ahí alguno tiene otra Biblia, otra versión. No ¿Puedo trae. hacerlo tú, mamá? ¿Pasar? Sí, sí, estás autorizado ya. Sos mi secretario hoy. ¿Eh? Ujú. Entonces, Primera de Corintios 12, siempre hay que ir a la palabra para verificar que la filmina esté bien, ¿no? Porque a ver si estamos diciendo cualquier cosa. Y dice acá en el nombre de Jesús, voy a sacar un poquito esto ahí, así lo ven un poquito mejor. A ver si lo ven ahí un poquito mejor. Bueno. Y dice así, ¿Puedo hacer tú, mamá? sí, pero para que todavía no. Pero en el nombre de Jesús, dice, pero a cada uno le es Para. dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, como dice ahí en la filmina, es el versículo 11, todas estas cosas, ¿quién las hace? Uno. Y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea que no es como nosotros queramos. Ah, yo quiero operar en el don de las sanidades. No, eso es dado por el espíritu, ¿sí? Nosotros no lo elegimos, lo elige el Señor. Gloria a Dios. Pero todos recibimos según lo que Dios quiere, que es uno, si Dios es uno, y Él hace como Él quiere. Amén. ¿Y quién va a discutir con el Señor? Nadie. Entonces ahora vamos a ver cuál es la... No me dijiste que lo hacías tú. Hijito, pásalo vos, mi amor. Dale. Es la costumbre, ¿viste? ¿Y qué tenemos ahí? Regalitos, regalitos, ¿verdad? Y acá vamos a hablar de diferencia entre talento y don. Fer, ¿quieres hablar? Sí, si asigna a algún hermano a ver si alguien tiene un diccionario por ahí cerca para buscar O si no, en internet. qué es talento, uno que busque qué es talento y otro que busque qué es don. Hacía algo urgente, rápido, de último momento. Último momento. El hermano Fernando quiere que busquen qué es un talento en internet. A ver si estamos bien con lo que estamos diciendo o si le estamos pifiando. Por eso siempre hay que chequear, hermano. Chequeando. Yo busqué que es un DOM. Bien, y alguien más que busque qué es un talento y que lo lea primero el que es un talento. Vamos esas ¿Qué es IA. talento? Vamos esas IA. Amén, ya lo tengo, el talento. Bárbaro, Bien, bien. adelante. Vamos, adelante. Talento. Dice, un talento se refiere a la capacidad innata adquirida que posee una persona para realizar ciertas actividades con facilidad y excelencia. Muy Bien. bien. ¿Y el don, hermana Yaque?
Sí, dice, el primero dice dádiva, presente o regalo. Y Ah, después gracia especial o habilidad para hacer algo usado también en sentido irónico. muy bien. Bueno, entonces, de esto podemos ver que hay una No, yo no, diferencia, toma. sí, hacelo vos, entre un talento y un don. Y acá viene la, digamos, la descripción espiritual de lo que es. Los talentos, como bien decía la descripción que buscó la hermana, son dones, Aptitudes son sobresalientes o aptitudes, destrezas. aptitudes o destrezas sobresalientes que son de manera natural en la persona. Si vieron que hay personas que no estudian y sin embargo agarran y, no sé, te pintan un cuadro. Tiene facilidad para aprender. O hay personas que, un ejemplo que es, agarran, empiezan a cantar y cantan El entonadas. tiene mate. O por ejemplo Eva que agarra las stickers y las pega, ¿no? Y le gustan los libros. O sea, eso ya es innato de ella, le gusta eso, ¿no? Quiere decir que en el futuro va a ser buena porque ya viene en su naturaleza. Es así. Si es sobresaliente en alguna O cosa. muchos, por ejemplo, juegan al fútbol y no se parecen ni ahí a Messi. Ahora Messi juega y juega bien. Claro, hay otros que son talentosos. O, por ejemplo, Milei, el presidente, ¿Qué tiene que que da ver? discurso y da un Y discurso. habla bien. Y hay Y gente que habla tiene bien. facilidad de hablar, eso tiene razón. Pero bueno, estamos hablando de los talentos. Es algo natural, un conjunto de aptitudes o destrezas que son sobresalientes, ¿sí? Respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. Mediante el aprendizaje continuo y la destreza se puede lograr desarrollar esta aptitud aún más, ¿correcto? Pónselo tú, Sí, mamá. pásalo vos. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Los Los dones dones son espirituales. eso. Los dones son espirituales, los talentos naturales. Se reciben cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida y sirven para qué? Para un propósito espiritual, para ministrar el cuerpo de Dios y los diferentes miembros que hay en la iglesia, ¿sí? ¿Se puede usar un talento en la iglesia? Tiro de debate. Sí, Muy bien. ¿Se puede usar un don en el mundo? Sí. Y bueno, lo vamos sí. a ver. Lo vamos a ver. Es debate. May tiene mate más. Bueno, pasa, papito. No, pasa la filmina. Dale, Firmino. Sí, vos sos mi secretario. Está. Ah, ya, hasta ahí. El creyente debe usar ambos en el servicio a Dios. Y ahí cita 1 Corintios 12:31. Yo lo voy a leer porque estoy acá nomás. Bien. Dice en el nombre de Jesús, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego habla del amor, porque estamos, digamos, de acuerdo que aunque yo tenga talentos y dones, si no tengo amor, entonces no sirve de nada, ¿no? Eso es la conclusión final de 1 Corintios que le sigue, ¿no? 1 Corintios 13. Pero acá está hablando de que procuremos los dones mejores. Había un ex. Quiero agregar, a ver si puedo abrir mi ¿Lo micrófono. escucha el hermano? ¿Se escucha ahí o no? Hola, Hola, hola. hola. Sí, sí, se escucha, se Ahí escucha. va. Eh, quiero agregar, como habíamos preguntado, los talentos son naturales, los dones son espirituales. Los talentos los da Dios, ¿sí? Porque Él es el que te da la capacidad de tener un talento, pero no es espiritual, ¿sí? Uno puede nacer con eso, uno puede aprender, puede tener capacidad y se desarrolla. Ahora, el don sí es espiritual y sí se recibe cuando el Espíritu Santo interviene. Entonces, como decíamos hoy, ¿yo puedo usar talentos en la iglesia? Sí. ¿Puedo usar dones en la iglesia? Sí. Ahora, los dones están dados con un propósito, que es ministrar el cuerpo de Cristo y edificar el cuerpo y a los miembros de la iglesia. Entonces, un don que es espiritual no se puede usar en el mundo, porque el mundo no ve las cosas espirituales ni las percibe. O sea, el mundo no tiene entendimiento de las cosas espirituales. Entonces, el mundo percibe las cosas naturales. El mundo te puede decir qué talentoso que sos, qué bien que haces las cosas, pero no pueden decir, mirá qué don de ciencia que tenés, porque no les entiende. Ujú. Entonces, acá es donde uno a veces como que se presta confusión. A mí me pasó.
por eso lo quise poner. Lo teníamos en la filmina anterior, lo teníamos así todo mezclado, pero en realidad ahora lo acomodamos, porque en realidad los talentos, y ahora vamos a leer una parábola que habla también de los talentos, ¿sí? En Mateo 25:14. Si tienen ahí, díganme amén. Hmm. Fíjense que Jesús habla, Bueno, sí. ¿sí? En ese momento, los Bueno, talentos, ¿sí? ponle que Se hace no. referencia a lo que es una moneda, pero si uno va a lo que es lo natural, también puede ser algo que te haya dado y que vos lo desarrolles, ¿sí? Dice acá, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Fíjense que está hablando de acuerdo a su capacidad. Está hablando de que los talentos los tenían que Este desarrollar de una momento. manera natural, no de una Otro manera mamá espiritual, tema. porque está diciendo, los dio y que cada uno conforme a su capacidad los tenía que desarrollar. Entonces nos está dando la Este pauta que los momento. talentos son Tema. naturales, más allá Toma de que mucho eran tema. los bienes, como dice Tema. acá. Pero bueno, es para que tengamos en cuenta. Amén. Bueno, entonces Hermano, vamos por este lado. ¿puedo hacer Sí, una dígame. consulta? ¿Puedo hacer una Sí. consulta? Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no se puede ver si tiene dones, ¿no? Y no, por eso No. justamente, si uno lee en 1 Corintios 12, nosotros agarramos una partecita de 1 Corintios, pero si uno lee Oh, todo completo, ujú. fíjense que en el 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y arriba dice, ninguno, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, Otro me llame dice. anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y después dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu palabra. Y así empieza a hablar, dice, pero todas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea que el que reparte y da es el Espíritu. Los Ujú, dones son espirituales. Y ahí cerramos y no hay lugar a debate, porque lo dice la palabra. ujú. Amén. Amén. ¿Quedó respondido, hermana Lu? Sí, sí, hermana, sí. Sí. Amén. Pasa a Esteban, mi secretario, por favor, si puede pasar a la siguiente. Eh, Ahora, perdón, ahora pasa que uno, pues les digo porque a mí me pasó, uno se confunde dones con los frutos del Espíritu. yo no. Porque a veces pasa, No, hablando hermano, talento, dones, ¿sabe por qué le preguntaba yo? Porque por los servicios también, porque hay gente que sirve a Dios, pero no son dones, entonces. y no. A veces uno está sirviendo con el Ujú, talento y no con el don. ujú. Pero no está mal, o No, sea, el talento no, también no. se puede poner al servicio del Señor. No, sí, sí, Nada sí. más que hay como... Cuando uno lo hace de manera natural, ¿qué pasa? Ujú. ¿Qué es lo que roza después? No, no, los Decir la dones, carne. La carne, obvio. bueno, Ahí está el asunto. Cuando pero, uno Claro. lo da en forma Ujú. carnal, ¿sí? Va a estar Ah, rozando la carne. Ahora, por sí. eso necesita que el espíritu esté sobre uno para que no lo haga Ujú. natural, sino que sea además Sí. con la gracia Espiritual. de Dios. Ujú. espiritual. Claro, o sea, Sí. acá estamos entrando en un terreno que es escabroso, pero es que Como discípulos tenemos que saber qué nos puede pasar. tenemos que buscar Sí, ser llenos del Espíritu Santo para servir. Porque, por Ujú. ejemplo, yo se los digo porque Ujú. mi trabajo es servir en el hotel en donde yo trabajo. Entonces, puede ser como muy profesional, ¿no? Pero yo, por más que tengo experiencia en servir, no es lo mismo servir en la iglesia. Porque ahí hay otras cosas que juegan, o sea, en ese servicio, ¿no? No es como en el mundo.
es Claro. un servicio espiritual, entonces hay que Ujú, hacerlo de la manera espiritual. Y acá hay algo muy ujú, interesante que el hermano Fernando decía de Mateo 25, que es que cada uno recibimos un talento, un don, igual debemos multiplicarlo. El talento, o el don debemos ujú. invertir en eso, mejorarnos, profesionalizarnos, no sé, buscar más excelencia, o sea, y si podemos hacer un discípulo. ¿Sí? De lo que nosotros, de nuestro don, de nuestro talento, es mejor todavía. Amén. ¿Sí? Debemos multiplicar, debemos generar, ¿no? Así Porque que no bueno. nos olvidemos que estamos hablando del discipulado, no estamos hablando de otra cosa Ujú. que de los siervos de Cristo, ¿sí? De los que sirven dentro del cuerpo, para la Claro. iglesia, para los hermanos. Entonces, Por eso le preguntaba puntual esa pregunta. Ujú. amén. Y a veces pasa que uno dice, bueno, a mí el Señor me dio uno y nada, no me lo guardo mejor porque me da vergüenza, porque no sé si Dios, si por ahí no lo sé hacer, Dios me va a castigar. Como dice el pasaje, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Ese uno que le dio se lo sacó y le dijo, se lo dio al que más tenía y a ese le dio un castigo. ¿Por qué? Porque tuvo temor. O sea, pero no porque tuvo temor en sí, sino porque dudó de lo que Dios le dio. Igual los dones son irrevocables, así que no es lo mismo. No, por eso estamos hablando del talento, no del don. Está bien. Bueno, se armó un lindo debate, gloria a Dios. Pasá a la siguiente, Estevi, por fin. Bueno. Dice acá, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Eso está en 1 de Pedro 4 a 11. Gloria a Dios por esta palabra, ¿sí? Y acá tenemos dones y talentos, todos mezclados, el don o el talento de la música, el arte, las labores, los idiomas, el diseño, conocimiento, la profecía, el servicio, la enseñanza, el dar o repartir, la administración y la misericordia. ¿Pon el siguiente? Ahí va, algunos ejemplos. Seguimos. Y dones. Sí, tal cual. Ejemplos de talentos y dones. Amén. Fíjense en la fotito, en el dibujito que pusimos, a ver si alguno sabe a qué Antes, pasaje se refiere. viendo antes. Hay uno antes, pero no se vio. Y porque justamente de lo que voy a decir. Me voy a acomodar. Está ahí el de atrás. A ver, permitime este en el mouse, que quiero ver No, si lo puedo. yo lo hago. Fíjate si llegas para atrás al dibujito. Ahí va, Vamos a hacer una reorganización en vivo. Ahí va, ahí va. ahí va. Volvemos otra vez. From core. Ahí va. Pero yo lo que quería que vean en este dibujito es acá está, este es Daniel, ¿no? Que está hablando con Nabucodonosor, ¿Vos decís acá arriba? arriba, hacia Ujú, abajo en realidad. Y él le habla acerca de un sueño que él no vio. O sea, el sueño, si uno va al pasaje, eso está en Daniel, creo que 4 o Daniel 3. Dice que Nabucodonosor se levantó espantado, Nabucodonosor, perdón, y tuvo un sueño, pero no se lo contó a nadie. Él quería que se lo digan. Y habló a los magos, a los adivinos de su reino, y ninguno le pudo decir nada, porque ninguno tenía ese don. ujú, Entonces, llega a oídos de Daniel que él interpretaba sueños y que Dios le había dado ese don. Entonces, dice que iban a ser eliminados todos los adivinos y justamente Daniel estaba puesto por superior entre los sabios y también iba a ser eliminado. Entonces, cuando Daniel se entera, dice, no, esperen, yo quiero interpretar el sueño del rey. Entonces va y le habla y el rey le dice, bueno, ujú. si Dios realmente es Sí, no. realmente un Dios todopoderoso, que te revele mi sueño. Y qué desafío para Daniel. Bueno, pero Daniel no aflojó. Daniel se fue y le pidió a Dios en oración que le muestre, ¿sí? Lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Y cuando él se va a dormir, o sea, fíjense lo que es la historia, ¿no? Porque Daniel, cuando le pide a Dios, Dios no se Conoce lo el muestra alma, al papá. toque. Conoce el alma. Cuando Y esperó termine. a que Daniel se acueste a dormir. Y cuando durmió, soñó lo que él había soñado y vio todo lo que había soñado. Y Dios le dio la interpretación de eso.
Entonces, después se va al otro día y habla con el rey, y el rey se quedó maravillado, al tal punto que lo puso como uno de los más superiores en el reino de él. Amén. Entonces, a lo que iba con esto es que Daniel tenía el don de interpretación, don de ciencia sería, don de interpretación de sueños. ¿Sí? Que a veces hay gente que sueña cosas y entiende lo que sueña, y hay gente que sueña cosas y no lo entiende. Ujú. ¿Sí? Después, por ejemplo, el otro es cuando la mano en la pared escribe El rey Belsasar. al hijo del rey Nabucodonosor también, que estaba haciendo una fiesta pagana, ¿sí? Y justamente había utilizado los utensilios que le habían secuestrado a Israel, y los estaba utilizando para tener fiesta y tomar vino y emborracharse con mujeres y todo eso. Estaba usando lo que era consagrado para ser santo en algo que era pagano. Y Dios, a través de eso, trajo juicio sobre su vida. Ujú. Porque ellos, si bien eran otra nación, habían visto los milagros de Dios y cómo Dios se movía a través de Daniel, porque los defendía muchas veces Dios, pero seguían en su vida de orgullosos, ignorantes, y Dios trajo juicio. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que vieron la mano, un dedo gigante que empezó a escribir así en la pared y fue visible para todos, y no lo pudieron comprender. Y nuevamente vuelven a llamar a Daniel y le vuelven a preguntar. Y Daniel le dijo que eso era una escritura de juicio que iba a venir sobre su imperio y que Dios lo iba a eliminar. Y al toque termina de decir eso, viene el rey de Persia, invade el lugar y los elimina a todos. Pero fíjense lo que hizo el rey, ¿no? O sea, cuando se enteró, dijo: "Ah, te voy a poner como", o sea, no le importó lo que había dicho, sino que se quedó maravillado por el don que tenía y no por el juicio que venía, ¿no? Y bueno, la historia dice que terminaron eliminando a todos, menos a Daniel y a los que estaban con Dios. Amén. Esto lo pueden leer en Daniel 4 y Daniel 5. Está bien toda la descripción de los pasajes. Pero qué tremendo, ¿no? Porque en la iglesia, gracias a Dios, tenemos hermanas, hermanos que sueñan sueños, personas que interpretan, ¿sí? Siempre se comparte con la autoridad, con el pastor, ¿no? Para que puedan, en obediencia, ¿no? Uno sujetar su visión para que el hermano confirme, ¿sí? Para que los ancianos confirmen. Así que qué bendición que tenemos tantos dones y talentos en Pacheco, ¿sí? Dios les bendiga a todos los hermanos. Pasa a la siguiente, Stevie. Siguiente. Pero Ah, la bomba, ¿por qué era? y porque era la diferencia entre una cosa y la otra. Ah, Para prestar atención. ok. Bueno, ideas principales a tener en cuenta con respecto a los dones. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están ahí? Se me durmieron, me Amén, parece. amén. Ah, bueno, porque acá dice algo interesante que me llamó la atención. Dice que todos los creyentes tienen al menos un don. Hay hermanos que tienen más de uno, ¿sí? Pero tienen al menos un don. Perdón, las hermanas tienen un don. Sí, un don Juan. No Las digo. hermanas tienen que tener un don. Si no, sonamos. Tenemos el don Fernando acá. Bueno, entonces todos los creyentes tienen al menos un don. Sí, eso ya lo leímos, ¿no? En 1 Pedro 4:10. Los dones, como yo decía hace un ratito, son irrevocables, o sea, es un regalo que nos dan, que no lo podemos devolver, que no se lo podemos dar a Dios de vuelta, ¿sí? Vieron que a veces uno recibe regalos, por ejemplo, qué sé yo, a fin de año o en su cumpleaños, y a veces hay regalos que a uno no le gustan mucho, no los quiere devolver, o los vuelve a regalar. Guarda con eso, porque regalar un regalo no está bien. ¿Eh? Pero según, digamos, lo que el Señor hace, cuando te da un regalo, cuando te da un don, eso no te lo puede sacar nadie. De hecho, lo podés seguir, digamos, manifestando, estando en la carne y separado de Dios, porque el Señor no te lo va a quitar. ¿Sí? Por eso, qué bendición es ver a alguien que está operando en un don con obediencia, en santidad, ¿no? Buscando al Señor. Y así tiene que ser, hermanos, que siempre nos encuentre el Señor totalmente consagrados y sirviéndole de esa manera, ¿sí?
Fíjense una cosita, ¿no? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Que le dé qué? Yo lo sé, Ahí los agarré. yo lo sé. Abran todos sus micrófonos. Sabiduría. Sabiduría y entendimiento. O sea, Ujú, quiere decir que Dios le dio sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. ujú. Claro. Ahora, fíjense que Salomón tuvo eso y fue, como dice acá, fue un don irrevocable. Él después se equivocó porque siguió, dice que el corazón de las mujeres lo hicieron ir a Salomón atrás de los ídolos. Y Dios le dijo que le iba a dar eso, mientras él, no, le iba a dar eso que él le pedía, más riquezas y un buen reinado, porque no había pedido para sí, sino que había pedido para el pueblo. Entonces, ¿qué pasó después? Dice la Biblia que el corazón de las mujeres hicieron ir a Salomón detrás de sus ídolos. Ujú. Entonces Salomón peca, hizo lo que no tenía que hacer. Ahora, fíjense que él siguió siendo sabio y él siguió teniendo sabiduría y riqueza, porque lo que Dios le dio es irrevocable. Amén. Amén. Como dice acá en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén, gloria a Amén. Dios. Otro de los puntos es que recibimos libertad de parte de Dios para usar ese don. Y acá está señalado Primera de Samuel, capítulo 10, lo estoy buscando, Si querés. versículo 6 si querés lo leo, no sé, que llegue primero. Dale, yo ya estoy. Amén. Dice así. Como Entonces dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Acá le está hablando Samuel a Saúl. Vieron, ¿no? Que Saúl era de Gilgal, ¿sí? Era por decir así, era una persona normal de ese pueblo, ¿sí? Pero era de buen parecer. ¿Sí? Y acá Samuel está profetizando, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Eso es un tema muy importante porque a veces uno tiene el don de Dios, el respaldo de Dios, y uno está preguntando, ¿no? Como Moisés, ¿qué haré? ¿Avanzo o que nos maten los egipcios, ¿no? Y es como que el Señor te mira de arriba y te dice, bueno, dale. Bueno, O sea, mira, ya estás ungido, ya tenés el don, ya tenés el respaldo, estás en obediencia, en sujeción, en santidad. Bueno, dale, decidí como le y pasaba a avanzar. Gedeón. Gedeón, ¿se acuerdan cuando Gedeón tenía que ir a luchar contra los filisteos? ¿Cuántas señales le pidió Gedeón a Dios? Como 800 más o menos. Literal. Bueno, ahora mojalo, no, ahora secalo, no, ahora. Hermano Kevin, ¿quería decir algo, hermano Kevin? Sí, sí, literal, dije, por el tema de lo que le pidió. Sí. Y a veces somos medio así, ¿no? Porque acá estamos hablando del discípulo. ¿Sí? Cuando Dios te manda a ir y predicar. ¿Vieron qué le pasó a los 70 cuando Jesús los manda a predicar y a evangelizar? No dijeron, no, no, no sé si vamos a poder. Fueron, le creyeron a Dios, tuvieron fe. ¿Sí? Entonces, vos decidís si lo que Dios te da lo usás o lo guardás como hizo ese el que guardó el talento, ¿sí? Los 70 dice que volvieron gozosos, dice, porque vieron los demonios se les sujetaban, cómo cuando predicaban se transformaban las personas. Entonces, No, no. fue tremendo lo que pasó. Ahora, ellos le creyeron a Dios, ¿sí? Ellos usaron lo que Dios les dio. Dios le dijo, vayan y hagan discípulos y prediquen, ¿no? Y ellos fueron y dijeron, no, no lo cuestionaron, dijeron, sí, amén, pum, vamos. Y fueron. Mami, ¿le puedo decir más? Una preguntita, Kevin. ¿En qué iglesia te conrea? Con nosotros, nene.
Ahora no hay preguntitas. Ahora vamos a hablar de lo que estamos hablando. Bueno, todos tienen derecho a recibirlo y está el pasaje de 1 Corintios 12:11 que ya lo hemos leído en el nombre de Jesús, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea que el Señor lo reparte y todos lo recibimos, no es que algunos sí, algunos otros no, al menos uno y para todos. Todos tenemos derecho a recibirlo. Pasa al siguiente. Vi, por favor. Dios los provee para ser usados para Ahí edificar está todo la el clave, Cristo. ahí está la clave. A veces hay dones que ya están, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué yo no tengo ese? Porque quizás ya está. Quizás hay otro don que necesita ser desarrollado. Quizás hay otro don que tenés que pedirle al Señor. Señor, mostrame. O a veces uno va detrás del don y no hace lo que Dios le dijo que haga, que eso es lo más importante. Si a veces uno busca el don, es como decir, voy atrás de los regalos y no atrás de lo que Dios me mandó a hacer. ¿Qué es lo más importante? La gran Los comisión, regalos. No, perdón. ¿no? Porque pasa a veces, uno quiere los regalos, sí, yo quiero los regalos, pero después en guardar la palabra, en obedecer, en ir para adelante y hacer lo que Dios te dijo. Ahí hacemos agua. Acá dice en 1 Corintios 14:26, en el nombre de Jesús, dice ¿Dónde dice? 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que en verdad están los dones para ser usados para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿sí? Pasa el siguiente. Ese es el objetivo, no es para mi bien, para yo sentirme útil o para sentirme bien yo, es para los demás. ¿No? Entonces, ¿cómo estás vos, hermano, con el tema de dar a los demás? ¿Sos un dador o te gusta recibir, 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 recibir? ¿No? Porque cuando ya estamos creciendo, nos tiene que gustar dar. ¿M? Para continuar el ministerio y las obras de Jesucristo, por supuesto. O sea, debemos seguir en esta tierra la iglesia de hechos que el Señor Jesucristo nos dejó encargado, ¿no? Tenemos que seguir adelante con esa misma, con ese mismo ministerio, un ministerio de poder, de servicio, ¿sí? De una doctrina pura. Y tenemos que seguir en eso, hermanos. Dice Juan 14:2. ¿Dónde dice más? Acá, en el nombre de Jesús dice, dijo también al que le convidó, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Sí, No, eso dice, 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, de cree, Lucas, perdón, estaba leyendo otra cosa. el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces está hablando de eso, de hacer lo mismo que hizo Cristo. Ujú, Y también cuando yo estaba pensando, ¿no? En la gran comisión. Él, ¿cómo cierra todo lo que le enseña a los discípulos? Lo junta todo y le dice, bueno, ahora vayan y encárguense de hablarles, ¿sí? Y decirles lo que yo les mandé y que lo guarden, ¿sí? Eso está en Mateo 25:19. Sí, estoy parafraseando un poco, ¿no? 18 y 19. 25, 18, 19. Bien, No, perfecto. 24. Mateo Mateo 24. 24. Ahí va. No, está más atrás. O sea, Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y Y ¿Dónde hacer hacer dice más? discípulos discípulos. a todas las ¿Dónde dice naciones, mami? bautizándolos en el nombre, ¿sí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son los títulos, pero sabemos de quién, en el nombre de quién, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros nos preocupamos por ir detrás de los dones, ¿sí? Y no hacemos esto, la Biblia dice que estamos errando al blanco, porque tenemos que hacer esto primero. Ujú, Y Él nos va a capacitar y nos va a dar para que podamos ir y hacer lo que Él nos mandó. ujú. Ahora fíjense
que los talentos y los dones sirven, pero para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Si no, es en vano tenerlo, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que Él me mandó a hacer. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, hermano, perdone, Mateo 28 dijo al final. 28, 19 al 20. Es el Gracias. versículo que estamos viendo del lema de toda la escuela. Dice, Exactamente, porque eso es la base y el fundamento de todo. Junto con Hechos 2:38, mm, es todo lo que creemos, es todo hacia donde vamos. O sea, el Señor vino y nos habló de un montón de cosas, pero la base fundamental de lo que Él nos mandó a hacer es un mandamiento. Vos sí lo sos, mamá. sí, pásalo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo comparativo, ¿sí? Como una iglesia comparada con un hospital. Y pásalo. Bueno, ahí tenemos al doctor llevando al enfermo A la iglesia. a la iglesia, ¿sí? Y ahí tenemos al médico que está ¿Quién pasó más? generando un No, diagnóstico. mamá. Sí, sí. Entonces, justamente hablábamos de eso, ¿no? Que es una metáfora que pusimos acá en la escuela, que vemos que en el hospital se atiende enfermos, ¿sí? Personas que tienen diferentes síntomas y también diferentes estadios, porque, por ejemplo, cuando nace un bebé, ¿a dónde nace? En el hospital, ¿no? Y después, cuando se va desarrollando la vida, hay varias veces que uno tiene que recurrir, ¿no? Al médico, a los chequeos, sí, hasta también en la adultez y cuando uno es un anciano, bueno, va más seguido. Entonces, todo esto tiene un paralelo con la iglesia. Por ejemplo, cuando el recién nacido. A ver si alguno de ustedes por ahí, Jacqueline, me sabe decir, ¿cuántas veces, ya sé, cuántas veces llevas al nene, a la nena controlada en los primeros meses de vida? Sí, una vez por mes, creo yo, ¿puede ser? No sé, ya pasó tanto tiempo que ahora ya no me acuerdo. Sí, más o menos. Y ahora cada Más 2 meses. Bien, bien. Y lo mismo con el nuevo creyente, ¿verdad? O sea, con el nuevo creyente, la persona que lo está discipulando, que lo está acercando al Señor, tiene que llevarlo más seguido, ¿no? A la iglesia. Por eso va a todos los grupos de amistad, va a todas las reuniones, hay reunión de oración, se engancha, o sea, el nuevo creyente necesita estar más cerca, ¿no? Y después, bueno. Los chequeos preventivos siempre son necesarios. También, ¿Puedo pasar más? no, para, a veces uno va al médico cuando está enfermo, pero también tiene que ir para los chequeos preventivos. Y en la iglesia lo mismo, o sea, uno también tiene que hacer cosas preventivas, ¿sí? Para justamente no caer en tentación. Por eso cuando hay una convocación, que nos están convocando para ayuno, que nos están convocando, por ejemplo, en el MIT presencial, tiene que hacer el esfuerzo para poder estar ahí, porque eso también es preventivo, para que no nos enganchemos ninguna cosa del mundo, para que no nos desviemos del propósito que Dios tiene para su iglesia y para nosotros, ¿sí? Ahora, en la iglesia hay pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, ¿sí? Estos serían como los médicos, ¿sí? Y los dones usados, o sea, dados a la iglesia son como los instrumentos que operan a las personas. Todo bajo un director general que es el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, ese paralelismo quería, queridos hermanos, traer para que pudiéramos ver un poquito más claramente esto de los dones y los talentos, ¿verdad? Cada persona tiene un don, un talento para poder ministrar a su hermano, para poder cuidarlo, para poder hacerlo crecer, para que si se está desviando, como nos pasa con los médicos, que nos dicen, no, mire, usted está comiendo de más o usted está comiendo con mucha sal, ¿no? Y nos hacen volver al camino, nos hacen alinear nuevamente. Y hay algunos hermanos que con el don de exhortación, ¿sí? Otros están orando, o sea, es necesario que cada uno hagamos el trabajo guiados por el Espíritu Santo para el crecimiento de toda la Yo iglesia. quería compartir esto que estaba hoy subrayando, ¿no? Porque mientras estamos hablando de esta clase, estamos preparando las últimas eh, cositas, ¿no? Pues siempre hay algo para ver. Estaba viendo que dice en 1 Corintios 12,
12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pero en el 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, Te va. dice acá. Perdón que ahí se me salió una cosita. Dice, sino, ay, me perdí. Además, el cuerpo Que no no es es uno uno solo, solo, un un solo solo miembro, miembro. sino muchos. Y más Ujú. abajo dice en el 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo uno solo, es uno solo. Amén. Entonces, como dice acá, todos necesitamos de todo. Ahora, no todos somos iguales, no todos funcionamos igual. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo. Por eso no se sienta mal cada uno si dice, ay, yo no estoy evangelizando o predicando como está haciendo fulanito de tal. No, no te sientas mal, porque quizás no es tu función dentro del cuerpo. Quizás vos tenés más ese deseo de ir al hermano y ayudarlo a que, no sé, hacerle de apoyo. Quizás está pasando por un momento difícil y quizás no estás evangelizando. O quizás no está, Poné papá acá. quizás uno tiene el corazón de pastor y dice, voy a ir a ver a Susanita que no viene hace rato. Y eso lo pone el Señor, y ese Ujú. es un talento y un don que funciona dentro de vos. Entonces, cada uno dentro del cuerpo tiene su función, ¿sí? Entonces, pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? ¿Sí? ¿En qué te puedo servir? Porque cuando uno le empieza a preguntar a Dios qué es lo que Él quiere, enseguida Dios habla y se hace entender. Dios te responde al toque. Entonces, pero es para justamente, como dice acá, la iglesia de Cristo es un hospital 24/7. Y Dios no te va a dar algo para que, ay, mira qué lindo que lo que tengo yo. No, Dios te va a dar algo para que vos puedas servir al otro y que puedas ayudar al otro a que ese otro sea sanado. Amén. Y recuerden, hermanos, que tenemos al menos uno y todos, sí, tenemos esa capacidad de recibir un don de parte de Dios. Amén. Así que bueno, ¿Cómo estás, sí, mamá? pase. Ahí habíamos hecho con Fernando el dibujito de una muñequita de un juego que se llamaba Operando. Y vos tenías que sacar, digamos, cosas de ahí. Claro, por órgano sí que Sí, suene la chicharra. ¿Se la acuerdan de eso chicharra. o es muy ochentoso? Bueno, yo cumplí 50, así que Yo no no sé lo, si hay yo no lo alguien. conozco, hermano. Operación. Yo no lo ¿No lo conozco. conozco? Va a haber que Se googlear. llamaba Operación el juego. No, no me digas. Sí, lo conozco, sí. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, Ese acá dejando operando de lado, pero sí tenemos diversidad de dones, sí, herramientas espirituales para sanar y dar crecimiento al cuerpo. Y ahí estamos todos participando, ¿no? En eso que les decía que sucede en el hospital espiritual, ¿no? Y por eso hay algunos que tienen palabra de sabiduría. Acá es como un menú que el Señor tiene y elige, ¿no? Dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Tenemos el don de fe, que no es lo mismo que tener fe, este es el don de fe. Los dones de sanidad, ¿sí? El don de hacer milagros, ¿m? El don de profecía, el discernimiento de espíritus, muy importante, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de esas lenguas también es un don. Paso. Sí, número 10 el don de No, servicio, que no es solamente servir, sino es el don de servir. Palabra de enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir, el don de presidir o de liderar o administrar y el don de misericordia. Hasta ahí, Esteban. paso más. No, no.
A mí lo que me gustaría hablar de esto es, fíjense si todos tuviéramos el don de fe. ¿No? Seríamos una iglesia donde no, no sé, no tenemos ningún bien, no tenemos ni el techo, no, porque Dios nos va a ayudar, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero fíjense si todos fuéramos a sanar enfermos, no quedaría nadie en la iglesia para cantar, para levantar la ofrenda, estaríamos todos haciendo una sola cosa, ¿no? Enseñar. O pónganle que todos tenemos el don de servicio, pero nadie predica la palabra. Entonces, esto es algo que el Señor lo balancea muy bien, ¿no? Por eso hay que saber apreciar a todos los dones y a todos los dones que está el Señor repartiendo en su iglesia y están en actividad, ¿sí? Porque el Señor lo balancea, el Señor es el que decide y hay que apreciarlo, hay que cuidarlo también, hay que orar por los hermanos, ¿sí? Para que ellos puedan em, digamos, operar primeramente en el espíritu, ¿no? Como decíamos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dios te va a dar algo que vos no quieras? Y no sé. A ver, ¿qué les parece? Sí, yo Una supongo que sí. consulta, no, no está el don del evangelismo ahí, ¿no? No. Es Porque acá es de acuerdo principal, a ¿no? lo que dice en este, ¿no? Sí, acá está hablando acerca de 1 Corintios 12, pero después en otro habla de que están los evangelistas, que Los están los maestros, los pastores. pastores, los profetas y los apóstoles, ¿sí? Y están los dones estos espirituales que son los que operan en el cuerpo, ¿sí? Ahora, yo les vuelvo a la pregunta. ¿Dios te va a dar algo que vos no quieras? ¿Vos qué pensás? Nadie ¿Puedo decir responde. algo? Cri, 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 cri. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? Sí, Hable, para eso estoy abriendo. Yo creo que como dice la Biblia, ¿no? Que Dios no te va a poner una carga que vos no puedas sobrellevar, ¿no? Yo creo que si Dios te da el don, en sea don de ciencia, sea don de salmos, como dice, ¿no? Puede ser incluso el don en alabanza, el don en diferentes áreas de la iglesia, ¿no? Yo creo que si Dios te da un don es porque estás listo para sobrellevar ese don, ¿no? O Yo por creo ahí que Dios no no. te va a dar un don para como decirte así, para que vos falles en ese momento, ¿no? Sino que Dios te da lo que vos podés sobrellevar en tu vida, Ujú. la amén. carga que vos podés llevar en ese momento. Lo mismo que los talentos, ¿no? Los talentos, Dios no te va a dar un talento que vos no sepas manejar, ¿no? Sino que Dios te va a dar un talento donde vos puedas ser de edificación tanto para el cuerpo de Cristo como para los hermanos. Amén. Habíamos dicho que los dones eran para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, Dios, ¿te puede dar algo que a vos no te guste? A ver, otro hermano, ¿qué opinan? Dios lo bendiga, hermanos. No sé si se escucha porque me está andando media lenta la compu y apenas llegué se me tildaba un poco, pero yo pienso que puede ser que el Señor, no sé si algo que uno no quiera, sino que yo pienso, ¿no? Que uno nunca se hubiese visto en ese papel, pero si viene del Señor siempre va a ser algo bueno y descubrís esa parte, ¿no? Si realmente es un don que da el Señor, te va a terminar gustando y te vas a sentir útil porque el Claro, Señor es así, ahí ¿no? a eso quería Pero uno llegar. que no hayamos pensado, yo creo que sí, o que no, no, esto no, nunca lo hubiese pensado, pero bueno, viene el Señor, ¿no? Claro. O sea, Dios te va a dar algo que te guste, pero quizás todavía no lo descubriste. Quizás todavía es muy nuevo. Entonces vos decís, no, pero yo no me veo. Quizás está trabajando con tu vida, pero te va a dar algo para que sirva para el cuerpo de Cristo. Pero quizás vos no lo descubriste todavía. Y tiene que ver con tu Sí. futuro. Lo que pasa es que es como si yo a Tommy, ¿sí? El hijo del hermano Elías y la hermana Meli, le pongo el saco del traje de Fernando. O sea, no le va a quedar.
le va a quedar por el grande. piso, le va a quedar enorme, ¿no? Pero en el tiempo que Tommy por ahí vaya creciendo, yo no quiero decir que por ahí llegue al tamaño de Fer, porque son dos con texturas diferentes, pero lo va Ahí a está. llenar. A eso quería llegar. ¿Se Hermana, acuerdan de no hay José? que compararse, hermana, con nadie igual. No, No, hermana, pero ahí a es una eso es ilustración. lo que voy. ¿Se acuerdan de la historia de José? Sí. Sí, ¿Qué le pasó a José? y Dios le dio sueños, José soñaba, le claro. dio visiones, y él no estaba preparado para Ujú. lo que venía, y las Sí, compartió, pero me y mandaron sin embargo le fue todo mal. Ahora, él siguió amando a Dios, siguió sirviendo a Dios, ahora, él siguió siéndole fiel, pero no reprochó, dijo, ah, Dios, ¿por qué me diste este sueño? Siempre lo mismo con vos. No, lo compartió en un momento, él no estaba preparado, él abrió la boca y eso lo llevó al trato de Dios. Pero después, en el futuro, lo que Dios le dio se le cumplió y él estaba preparado para ese momento porque sabía que venía de Dios. Pero todo fue un trato. Y Dios Sí. mismo nos va a dar también dones, nos va a dar cosas regalos, como dijimos, que Él quiere que nosotros usemos para el cuerpo, pero a veces por ahí no estamos preparados. Ujú. Y viene el trato de Dios, pero el fin de todo es que Él se glorifica y que el cuerpo de Cristo va a ser sanado, va a ser edificado. Entonces, bienvenido sea. Amén. Y el tema es descubrir también, como decía la hermana Miri, en el medio, cómo es todo eso, ¿no? Cómo es el tema de ese don y después te termina gustando, porque sabes que viene de parte de Dios y sabes que hay un propósito glorioso atrás de todo eso. Y también se Amén. puede comparar cuando te dan un ministerio, que uno también tiene miedo, no sabe También, con qué se va a encontrar. Ujú. Es todo un exactamente, desafío, es todo un desafío. como decía mi esposa, el saco te queda grande, pero después Es con el verdad. tiempo el saco te empieza a ajustar y te empieza a quedar. ¿No? Entonces, es así, tiene que ver también con el trato de Dios en tu vida, porque estamos hablando del discípulo que Ujú. tiene que ir a formar otros discípulos. Pero entonces, yo discípulo, recibo el don, recibo el llamamiento, Dios me da todo, pero ahora viene el desierto. Amén. Entonces, Dios me va a ir preparando en el camino, pero me va a ir capacitando. Sigamos, Amén. volviendo. Amén. Bueno, Roma, drama. sí, ya estamos terminando y los pasos que se necesitan para descubrir los ¿Cuándo dones. terminamos? Ya esta es la última. Esto es algo que está bueno para poder descubrir en qué el Señor nos va a utilizar, ¿sí? En cuál es el don que nos está regalando. Primero, tener fe, ¿no? O sea, tenemos que creer que Dios es el que está dando el don, que no es el hermano, que no es el pastor, que no. Es algo que viene de parte de Dios. ¿M? Después, orar para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento de cómo trabajar en ese don, de cómo hacerlo crecer, de cómo multiplicarlo, como habíamos hablado antes. Y después, estudiar acerca de los dones, de los diferentes dones y sus características. Amén, seguimos. Y esto es algo que el pastor siempre nos comparte, ¿no? Tener sentido común, o sea, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? De todo el menú de propuestas, de dones, de talentos, ¿qué es lo que nos gusta hacer? Hay cosas en donde yo sé que soy bueno y decís, bueno, esta la tildo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me gusta hacer y qué es lo que me sale bien, ¿no? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me sale bien, pero además que bendice a los demás? Porque no queda con que me gusta a mí, me sale bien Claro, ¿para a quién es la gloria? y ¿No? los demás están todos torturados porque lo que estoy haciendo me gusta a mí sola y al Señor. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no? Decir, bueno, sí, soy buena o soy bueno en esto, me gusta, tengo carga, pero además, ¿les es de bendición a los demás? Y si no soy de bendición, ¿sí? Aunque estoy actuando en mi don, ya está confirmado que ese es mi don, orar y pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que saque todo impedimento, que sane mi corazón y que yo pueda ser un canal limpio por donde fluya el Señor y realmente ser de bendición para los demás. Porque
¿Se acuerdan que estamos leyendo 1 Corintios 12? Ujú. Y después de 1 Corintios 12, ¿qué viene? Primera de Corintios 13 y habla del amor. 13. ¿Y qué dice? Si yo hablo lenguas y no tengo amor, Nada, digo humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. amén. Dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese Cuando toda dice la amor, fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de De nada nada me me sirve. sirve. Amén. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo encierra y lo encasilla, vos como pasás tu diciendo, mamá. Sí, por más que vos tengas lo que tengas, lo más importante es que vos tengas amor, amén. porque esos dones van a servir para sanar la iglesia, Ujú. para edificar al hermano, no para que vos seas exaltado, para Exacto. que vos seas el más mejor, como se dice, ¿no? Nada soy, dice acá la palabra, y es verdad, o sea, el único que se tiene que glorificar en todo esto es el Señor. Amén. Amén. Aun cuando lo feliciten, hermano, y le digan, che, qué bien que salió, qué bien cómo Dios lo usa, usted siempre diga, es todo para la gloria del Señor. Pasa al siguiente. Bueno, la conclusión, todo es por Dios y por medio de Dios. Gloria a Dios por los dones espirituales, pero nunca nos olvidemos que todo debe hacerse para la gloria de Dios y con amor, lo que acabamos de mencionar. 1 Corintios 12, 30 al 31, en el nombre de Jesucristo, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente, que es el camino del amor, ya lo hablamos. Y 2 Timoteo 1:6, en el nombre de Jesús, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Esto era la otra pauta que yo les decía, que realmente uno puede tener el don, pero si no lo cuida, no lo aviva, ¿sí? Va a seguir estando porque ese don no se va a ir, pero va a ser como un instrumento que suena mal. Realmente debemos estar bajo el fuego de Dios, operar en la dimensión del Espíritu Santo, no podemos hacerlo en la carne, ¿sí? Porque a lo sumo se va a ver en algún momento, va a salir a la luz porque todo es descubierto, todo sale a la luz y uno se da cuenta, cuando opera en el espíritu, eso que está dando trae fruto, trae multiplicación, se puede ver una consecuencia, ¿sí? Entonces eso es lo que nos da la pauta de que estamos operando en el don de Dios y en el espíritu, ¿sí? Amén. Creo que hasta acá me ayudó el Señor. Bien, bueno, damos por terminada la clase número 8, que ¿Cuándo sería termina la más? 7 ¿Cuándo Ya termina? terminé. de nuestro, Hacemos la cena más. de nuestra guía.